El proyecto educativo institucional podría representarse como el corazón de un establecimiento educacional. Al igual que el corazón en un ser vivo, el PI bombea y distribuye los valores, principios y objetivos que mantienen a la comunidad educativa unida y en funcionamiento. Es el centro vital que da dirección, propósito y cohesión a todos los elementos de esta comunidad educativa. Sin un corazón fuerte, la institución carece de la energía y guía necesaria para desarrollarse plenamente y alcanzar sus metas. En este segundo episodio hablaremos sobre el proyecto educativo institucional y lo importante de plasmar la identidad de la comunidad educativa en él. Bienvenidos. Hola a todos, qué alegría poder juntarnos nuevamente aquí en Crecer en Comunidad. En nuestro episodio anterior visualizamos algunos aspectos claves que como familia deberíamos observar al momento de matricular a nuestros niños en un establecimiento educacional. Hoy vamos a profundizar en el corazón de las comunidades educativas, el famoso PI, ¿cierto? Los estudios sobre el impacto de los proyectos educativos institucionales en el aprendizaje de los estudiantes fíjense que destacan su papel fundamental en la mejora de la calidad educativa y en la construcción de entornos de aprendizaje más efectivos y significativos para los niños y niñas en primer lugar, pero que intervinculan a todos los actores de la comunidad educativa. La UNESCO destaca que los PI bien implementados son capaces de generar mejoras en las competencias de los estudiantes, promueven aprendizajes relevantes y habilidades transversales. Y estos proyectos no solo estructuran la gestión escolar, sino que también alinean los esfuerzos educativos con las necesidades específicas de la comunidad, lo que resulta en un impacto positivo en el rendimiento académico y en el desarrollo integral de los alumnos. Hay datos del Consejo Nacional de Educación que mencionan que aproximadamente el 70% de las comunidades educativas que han implementado un PI de manera efectiva, reportan mejoras en la convivencia y en la resolución de conflictos, lo que claramente e indirectamente contribuye a que existan ambientes más favorables para el aprendizaje. Y por otra parte, hay estudios que se han hecho regionales, realizados por ejemplo en la Araucanía, en el Biobío, y muestran que los PI que integraron elementos culturales y locales en su diseño no solo mejoraron la pertinencia educativa, sino que también aumentan la identificación de los estudiantes con su entorno, lo que se traduce en mejores resultados académicos y en la valoración de su cultura. Todos estos estudios, análisis profundos que se han realizado sobre los PI, nos demuestran la gran relevancia que tiene la implementación de este proyecto educativo en las comunidades educativas. Pero es un proyecto educativo contextualizado, ¿cierto? Realista, con identidad, requiere de tiempo, ya requiere de una reflexión profunda, de estudio, de dedicación y esfuerzos conjuntos durante este viaje. Quizá un viaje con varias paradas, ya que nos lleven al destino final, que será poder tener un PI con identidad, ya, y esto puede significar un ciclo bastante extenso, ya, de años, porque para que un proyecto educativo sea fuerte y se logre sostener en el tiempo, debe ser elaborado con mucha conciencia y dedicación. Yo recuerdo mis primeros años como directora, cuando yo llegué al establecimiento que se me asignó. Fue bastante complejo para mí. Ya tenía muchas competencias en muchos aspectos, pero tenía mucho desconocimiento en muchos aspectos, porque como dicen por ahí, una cosa es con guitarra, ¿cierto? Otra cosa es con guitarra. Y me tocó además llegar a un establecimiento educacional, a una comunidad educativa muy dañada, muy quebrada, las relaciones, en lo que tuve que optimizar y tomar decisiones de qué era lo primero que tenía que hacer, porque en realidad era mucho lo que había que hacer, pero tenía que tomar la decisión de lo primero que tenía que hacer. Y en ese momento mi primera mirada fue en sanar este cuerpo, ¿ya?
tenía la claridad de que todas y todos los que integrábamos esa comunidad educativa éramos importantes y había que sanarlo. Y también había que sanar la mirada que tenía la comunidad externa sobre el establecimiento educacional, ¿ya? Siempre le decía a las chiquillas, nosotros estamos situadas en un lugar muy vulnerable. Sumarle a eso que estamos muy vulneradas por la comunidad. Entonces nosotros no podemos sumarnos a eso entregando educación vulnerable. Ya tenemos que entregar educación de calidad, pero sobre todo de calidez. Y fíjense que yo ahí estuve pasado, creo, los 7 años como directora, poco más de 7 años. Pero los primeros 3 años nos dedicamos a sanarnos, a conocernos. Y al principio pensé que había tomado una mala decisión, pero fíjense que esos 3 años fueron cruciales como diagnóstico, ¿ya? Porque nos permitió conocernos profundamente como comunidad educativa, conocer a nuestra familia, conocer a nuestros niños, conocer nuestras características, conocer a cada una de forma individual y ir creciendo y madurando también, pues, madurando como equipo, madurando como profesionales, cada una desde sus propias áreas, madurando nuestra relación con la comunidad externa, con las familias, vinculándonos, ya haciéndonos comunidad, hacer comunidad como tal. Y esos 3 años nos sirvieron, yo creo que demasiado, para empezar a construir un proyecto educativo en el cual en ese minuto decidimos, en el principio no le poníamos un nombre porque no sabíamos cómo, con qué identificarlo, pero después encontramos que nuestro proyecto educativo debía ser ecoeducativo, ya, porque nos dimos cuenta, oye, en la vulnerabilidad hemos sido capaces de reciclar, de reutilizar, de ser súper creativas con los recursos, conscientes, cuidadosas, de cuidarlos. Hemos tomado como perspectiva la importancia de tener espacios bonitos, cuidados del medio ambiente, verdes, sanos para nuestros niños. Por otra parte, identificamos la importancia y la gran relevancia de la emocionalidad, ¿ya? Del cariño, de los afectos, porque nuestros niños necesitaban mucho de nosotros y lo bien que nos había hecho querer a los niños, ¿ya? Y eso, esas conversaciones que tuvimos muchas veces, reflexiones, esos espacios de cuidarnos, de protegernos, de aprender de cada una de nosotras, nos hizo ir formando nuestra identidad como comunidad educativa. Por eso que les digo que crear un proyecto educativo requiere de tiempo y de años, que a veces cuando uno tiene una jefatura sobre el director, ¿cierto? Que te presiona en cierta forma como a sacar rápidamente un proyecto educativo, no es tan así, ¿ya? De repente necesitamos tener un proyecto educativo básico que nos permita avanzar, que sea claro, ya que tenga una justificación clara de por qué estamos aquí situados en esto, y trabajar profundamente en este proceso de lograr construir un proyecto educativo con la real identidad, ya, porque sentirnos identificados con el proyecto educativo va a hacer que este proyecto surja, avance. Las características personales y profesionales de los integrantes de la comunidad sin duda es lo que va construyendo la identidad de este proyecto educativo, ¿ya? Juegan un papel fundamental en la creación y ejecución del proyecto educativo institucional, porque estas características influyen directamente en cómo se interpreta el proyecto educativo, en cómo se implementa y sobre todo en cómo se va a vivir este proyecto educativo dentro de la institución en la que estemos, ¿ya? Tenemos que pensar que detrás de cada profesional hay una persona con valores, con creencias, con una cultura propia, ¿ya? Y debemos tomarlo como aspectos
multiversátiles, enriquecedores, que van a alimentar y saborizar, se podría decir, este plato de comida que estamos construyendo, ya desde todos los sabores distintos que van a darle fuerza a esta creación. Los valores personales de los miembros de la comunidad educativa, por ejemplo, como la honestidad, la responsabilidad o la empatía, ¿ya?, influyen en la cultura organizacional y por ende también en los valores y principios que se quieren priorizar en el proyecto educativo. Y así como estos valores influyen, el no tener ciertos valores también influye, ¿ya? Tener carencia de ciertos aspectos que son humanos, que hoy día no debiesen faltar en los proyectos educativos: conciencia medioambiental, inclusión, el desarrollo socioemocional, son aspectos que deben estar, que se deben plasmar en el proyecto educativo. Igualdad de género, ¿cierto? Independiente quizás de nuestro propio pensamiento en torno al tema. Y para eso, ¿cómo enamoramos al equipo educativo? ¿Cómo llegamos a tener comprensión, ¿cierto?, y sentido común en aspectos que son relevantes para todos y no necesariamente tienen que ser relevantes para mí de forma personal? Sin duda, por ejemplo, el valor de la inclusión va a hacer que un país refleje estrategias que promuevan la participación y la igualdad. Y cuando estos aspectos no se ven considerados en el proyecto educativo, terminamos por no tener ningún tipo de estrategia que desarrolle esas áreas. Y aquí influye mucho la actitud, ¿ya? La disposición positiva o negativa hacia el cambio, hacia la innovación y la colaboración va a afectar la implementación del proyecto educativo. Cuando tenemos miembros con una actitud proactiva, sin duda impulsamos la ejecución de nuevas iniciativas con fuerza, con energía. Mientras que por otro lado, cuando tenemos actitudes más resistentes, ¿ya?, esto va a ralentizar claramente los procesos. Ya nos van a frenar los procesos, van a ser obstaculizadores del proceso, ¿ya? Pero también tenemos que comprender que detrás de los profesionales, de los apoderados, de los niños, las niñas, los jóvenes, ya hay expectativas. Hay expectativas personales respecto al trabajo, al estudio, a ese espacio, al entorno educativo, ¿ya? Y esto claramente va a influir en cómo se percibe y cómo se apoya también el proyecto educativo. Yo siempre, en algunos casos, cuando he trabajado con el proyecto educativo, en el tema de la sensibilización en algunos lugares que me han pedido hacer este aporte, me tocó alguna vez ir a un colegio y ayudarlos en un área reflexiva del proyecto educativo. Y yo me vi sorprendida porque cuando llego pensé que iba a trabajar con la comunidad educativa en ese proceso de reflexión. Y después veo que eran 3 personas, ¿ya? Bueno, y yo esperaba que llegara todo el resto. Y no, me dice, suma los 3. Ah, ya, pero... bueno, ¿y los demás cómo se integran en este proceso? No, trabajamos los 3 nomás. Y después cuando lo tengamos, me dijo, ya después se los vamos a sociabilizar y hay que vean lo que vamos a hacer y todo. De ahí los enganchamos. Entonces yo les daba el ejemplo. La verdad que lo que tú quieres hacer es como una cita ciegas. Yo le dije, es como ir a una cita ciega, ¿ya? Porque en esas citas ciegas existe mayor probabilidad que cuando yo llegue a esa cita y llegue la otra persona, la verdad que no me entusiasme en absoluto con la persona que llegó. No me encante, no congenie, no enganchemos en ninguno de los aspectos, ¿ya? Y tener que llevar una relación forzada con esa persona va a exigir de mi parte resistencia, va a poner resistencia, va a poner una pared, me va a molestar, me va a causar muchas cosas, muchas emociones, ¿ya? Tanto de mi lado como del otro lado. Entonces, yo les decía a ellos, ¿tú te casarías con alguien que no conoces? Es decir, con alguien que llegó justamente a ese horario de la iglesia y te vas a casar con él.
Y tú dirías, bueno, en el camino veremos cómo vamos conociéndolo. No, me decía, no, pues, ya. Y el proyecto educativo es igual. Es decir, el proyecto educativo me debe hacer sentido para que yo sea parte y apoye lo que está sucediendo en ese establecimiento educacional. Tiene que tener parte de mi sentir, ¿ya? Y esta es la parte más compleja porque somos un mundo muy diverso en un establecimiento educacional. Por eso que yo les comentaba recién que es un proceso lento, ¿ya? En que vamos construyendo y nos vamos dando cuenta. Como yo les contaba recién, yo me tardé 3 años en uno de los jardines en los que estuve, en recién lograr identificarnos y que nos hiciera sentido hacia dónde queríamos ir. Y fíjate que cuando tú encuentras el sentido, después la comunicación es súper fluida y hablamos todo el mismo idioma. Claramente vamos a encontrar puntos de desencuentro que tienen que ver más con lo estratégico, quizás con aspectos más de la planificación o otras cosas con más de detalles que se pueden ir afinando, porque el proyecto educativo, independiente que sea una estructura curricular potente, ¿cierto? Es flexible, porque este cuerpo, que es la comunidad educativa, es un cuerpo que va a ir tomando cambios, ¿ya? Que va a bajar de peso, que va a engordar, que ahí le va a salir una espinilla, que no sé, que también se puede enfermar. Entonces tenemos que también tener la flexibilidad para ir haciendo ciertas adecuaciones, ciertas correcciones, incorporaciones acordes a nuestras necesidades, ¿ya? Y siempre lo comento, por ejemplo, en el jardín en el que estaba, cuando yo llegué al jardín, teníamos puros alumnos chilenos. Pero pasado los 3 años, quizá 4 años, después llegamos a tener la mitad del jardín con niños migrantes. Entonces, el aspecto cultural, rescatar la cultura de ellos, fue súper necesario de incorporar. Ya desde esa mirada, ver otros aspectos de conocimiento de la cultura que no comprendíamos, incluso hasta estudiar el creolé, porque teníamos muchos alumnos haitianos. Entonces, el proyecto educativo también debe tener esa plasticidad, ¿ya? Esa flexibilidad para poder ir tomando ciertos cambios. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Cómo construimos un proyecto educativo con identidad? Y aquí es necesario primero replantearnos quizás las formas de participación que tenemos construidas como creencias de nuestro establecimiento. Relevar la voz de los niños y las niñas y los alumnos en general, la voz de la familia, la voz de la comunidad en donde estamos insertos, planificar espacios de reflexión tratados, cuidados, ¿cierto? Para protegernos como equipo y poder hablar desde la total transparencia, en donde somos capaces de visualizarnos con nuestras luces, pero también con nuestras sombras y con nuestra fortaleza y con lo que en ese momento quizás vemos como debilidades, ¿ya? Porque muchas veces en talleres, cuando hablamos sobre la fortaleza y las debilidades que tenemos cada uno, a veces tenemos listas muy grandes de debilidades y fíjense que esas debilidades muchas veces son fortalezas para el otro equipo, para nuestro equipo, para el resto. Pero también debemos entender que esas, entre comillas, comprender que esas debilidades son oportunidades, ya son puntos de partida para avanzar. Por lo tanto, todo siempre es positivo, ¿ya? Todo siempre va a ser positivo, incluso las cosas más dolorosas que quizás podamos conversar y tocar en equipo, siempre van a ser un punto de partida, y eso es lo que tenemos que pensar, ¿ya? Porque eso nos permite también no hacernos daño, sino protegernos en estos procesos en que tenemos que transparentar muchos aspectos que quizás no están funcionando. Y aquí yo recomiendo
una batería de acciones que son necesarias realizar, ¿ya? En torno a las familias. Por ejemplo, creo que es muy importante crear encuentros de diálogo, ya que puedan ser, por ejemplo, utilizando las mismas reuniones de apoderados, en donde situemos temas sensibles de los componentes claves del PI. Preguntas como ¿qué esperamos del establecimiento educacional? ¿Cómo me siento involucrado en la educación de mis hijos? ¿Cómo visualizo el establecimiento, supongamos, a 10 años? ¿Ya? Preguntas que nos permitan recoger con franqueza la opinión familiar, pero también crean instancias de proposición en torno a aspectos que debemos construir, como por ejemplo los valores institucionales, ¿ya? Por otro lado, ¿cómo involucramos a los niños y las niñas? Porque sin duda ellos tienen mucho que opinar, ¿ya? Y aquí hay que ver cómo se divierten nuestros alumnos, qué es lo que les da seguridad, de qué forma aprenden, cómo sueñan este establecimiento educacional, qué necesitan de los adultos mediadores, qué piensan del mundo en el que vivimos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus expectativas, entre tantos otros aspectos que debemos rescatar de los actores principales que sin duda tiene esta comunidad educativa, ¿ya? Por otro lado, en un tercer aspecto, la comunidad donde está situado nuestro establecimiento debe ser rescatada, ¿ya? ¿Cómo es la cultura de este espacio que nos rodea? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las dinámicas de este espacio? ¿Cuáles son sus intereses, sus necesidades? ¿Cómo ven nuestra comunidad educativa? ¿Qué espacios existen, por ejemplo, dentro de esta comunidad que pueden servirnos como un aula de aprendizaje externa? ¿Qué actores existen en la comunidad que pueden ser un aporte para nuestro establecimiento? Ya muchas veces los jardines infantiles o los colegios, pero más se ven los colegios que en los jardines infantiles, están muy cerrados entre las paredes del establecimiento, ¿cierto? Tienen una comunidad muy hermética y no permiten la integración comunal, incluso hasta la integración familiar, ¿ya? Y eso es muy desfavorable para los establecimientos y para la construcción de proyectos educativos que sean inclusivos, ¿ya? Hoy día no podemos pensar un proyecto educativo solamente desde una mirada profesor-alumno, alumno-profesor. ¿Ya? Eso no puede ser así, ¿ya? Porque somos personas que vivimos en un entorno comunitario, personas que vivimos en una sociedad, por lo tanto, no nos puede dar lo mismo lo que sucede en la sociedad. Por otra parte, muchas veces existen muchos reclamos de que la familia no se compromete, que la familia no participa, que la familia no contesta, etcétera, etcétera. Pero si tampoco generamos esos espacios de participación profunda por parte de la familia, créanme que esos lazos no se van a desarrollar, porque en una relación, ¿cierto? Existen dos, al menos dos, ¿ya? Pero la relación no es unilateral. La relación tiene que ir de parte de ambas partes, preocupación desde ambos lados. Por lo tanto, si el establecimiento no genera esas instancias, no genera confianza, no genera vínculos con la familia, claramente la familia no va a participar. Y por último, claramente nosotros los profesionales, ¿ya? Los técnicos, los auxiliares que conformamos esta comunidad educativa, somos muy importantes, porque todo este equipo van a ser los ojos y los oídos, ¿ya? De todo lo que suceda, pero también van a ser protagonistas con su experiencia profesional y personal, con su historia, con sus creencias, con sus valores, con su cultura, ¿ya? Este equipo es el que va a movilizar, debiese movilizar a toda la comunidad, motivarla, activarla, comprometerla y sin duda encantarla nuevamente con la educación. Y para ello debemos generar espacios para sanar, ya, para reaprender, para compartir, involucrarnos y valorarnos. De repente tenemos equipos muy dañados, ya, muy dañados por diferentes situaciones que están ocurriendo, ¿cierto?
Entonces debemos generar esos espacios para sanarnos, porque fíjense que en esta gran máquina, si lo pudiese interpretar de esa forma, todas sus piezas son importantes, desde ese tornillo pequeño, ese engranaje, hasta sus estructuras más grandes de esta máquina, ¿ya? Sin duda, si alguna de estas piezas se perdiera, se dañara, se destruyera, se saliera de esta máquina, la máquina ya no funcionaría igual. E incluso podría dejar hasta de funcionar, ¿ya? Entonces, todos los que construimos, los que estamos internamente en el establecimiento educacional, absolutamente todos, somos importantes. Todos tenemos voz. No da lo mismo que el auxiliar de servicio no participe de este proceso. Porque sin duda, cuando después queramos llevar a cabo y empezar a poner en marcha nuestro proyecto educativo, si esa auxiliar de servicio no se siente identificada y empapada con el proyecto educativo, como decimos coloquialmente, va a remar para el otro lado. No le va a hacer sentido las indicaciones que se le den, los acuerdos, protocolos o cosas que se puedan establecer en el establecimiento educacional. Por lo tanto, todos tenemos voz, ¿ya? Eso es importante, todos tenemos voz. Y bueno, y cuando logremos reunir conocimientos, opiniones, ideas, pensamientos, proyecciones, que eso puede dedicar, como les decía anteriormente, hasta años, ¿ya? Porque puede ser un proceso largo, viene una etapa compleja, ya una etapa compleja de tabulación, de ordenar, de pasar todo como por un tamiz, ¿cierto? Para ir rescatando lo que pudimos recoger, estas muestras que fuimos sacando. Y ahí siempre es bueno como achicar el grupo, como tener un comité. Un comité en que existan actores representativos de cada área, ¿ya? Donde podamos ir trabajando en esta parte más fina, que es plasmar toda esta identidad luego en un documento, ¿ya? Aquí es cuando yo sí aconsejo como poder achicar grupo, ¿ya? Y dejar personas que tengan características como de mayor planificación, ¿cierto? Quizás de redacción, quizás de mayor conocimiento de documentos institucionales, pero también otros actores importantes que tengan voz en nuestro establecimiento. Pueden ser, no sé, pues el presidente de algún curso o de la directiva de los apoderados, algún representante importante de nuestra comunidad, quizás un vecino que vive colindante en nuestro establecimiento, algún alumno del centro de alumnos en el caso de los más grandes. En el caso de los más pequeños, en el jardín infantil, es complejo involucrarnos en este proceso porque son pequeños, ya, porque no tenemos los mismos niveles de comunicación. Pero sí la familia es voz de sus niños, por lo tanto la familia tiene que estar representada, tanto por hombres como mujeres, ya. Quizás hasta una abuelita puede estar ahí involucrada. Ahí cada uno decide quiénes son los mejores actores que podrían conformar este comité y que sean mayormente representativos de todos, ¿ya? Y en la medida que vamos avanzando y validando acuerdos, ya nuestros acuerdos, es ideal ir presentando a la comunidad nuestros avances. Por ejemplo, supongamos que llegamos a la etapa de los valores institucionales. Entonces, crear una instancia en que podamos presentar estos valores a la institución. Miren, estos valores fueron los que escogimos porque representan tales y cuales características de lo que conformamos, de lo que rescatamos de toda esta comunidad. Incluso se puede hacer un acto, incluso se puede usar esa instancia en los niveles para conversar, para mostrarlos con imágenes. Va a depender obviamente de los cursos, de los niveles, de las ideas, porque aquí ideas pueden surgir muchísimas. Ya mostrarlas, exponerlas a la comunidad, mostrarles, miren,
estos van a ser nuestros valores institucionales, queremos que ustedes los conozcan porque estos valores también los representan ustedes como comunidad. Sentirse orgullosa de los avances porque sin duda realizar un PI exige esfuerzo, ¿ya? Por lo tanto, mostrar este esfuerzo, mostrar lo que hemos ido logrando. Hacer un PI es un desafío, ¿ya? Sin duda que lo es. Pero cuando queremos educar, cuando realmente tenemos puesto el foco en los seres humanos que estamos formando, ¿ya? Y comprendemos lo marcador e impactante que es en su vida lo que hacemos o dejamos de hacer, claramente este desafío se transforma en un corazón fuerte dentro de nuestra comunidad educativa, ¿ya? Hoy día vivimos tiempos complejos en educación, tiempos que nos invitan a hacer cambios a veces radicales, sin dudas con temor, ya sin duda con agotamiento también, porque tenemos profesionales, alumnos, familias que estamos quizás muy fatigados porque la vida está muy compleja de llevar, la vida es compleja de llevar y cada día vemos que es mucho más compleja. Tenemos mucha incertidumbre. Después de la pandemia quedamos con muchos temores, con esta sensación de no sabemos qué va a venir, de no sabemos qué va a pasar, ¿ya? Pero si nos tratamos con amorosidad y nos tomamos los tiempos necesarios, sin duda vamos a obtener frutos. Yo siempre digo lo mismo, los cambios parten en mi metro cuadrado, ¿ya? A veces sentimos que los cambios tienen que partir de espacios muy amplios, muy grandes, pero los cambios parten desde el metro cuadrado. Y cuando yo me junto a otro y contagio ese otro, ya son 2 metros cuadrados. Y así vamos avanzando y avanzando de a poquito, ¿ya? Tratar de que los procesos en educación se tomen como tal, como procesos. Yo sé que es difícil cuando uno tiene quizás altos mandos, quizás dueños de establecimientos, cuando hablamos de establecimientos educacionales, quizás jefaturas más elevadas, que necesitan como resultados prontos, ¿ya? Pero aquí la institución, el establecimiento educacional, la comunidad educativa debe ser transparente y sustentar sus procesos, ¿ya? Sustentar sus procesos. Claramente que mientras vamos a estar preparando este proyecto educativo, no es que vamos a estar sin hacer nada. Aquí es cuando tenemos que reunirnos y crear no sé si ponerle nombre proyecto educativo, pero un pre-proyecto educativo que me permita sostenerme durante una cierta cantidad de tiempo mientras estamos trabajando en construir este proyecto, ¿ya? Y presentarlo con el respaldo que requiere, con el conocimiento que requiere, sustentándolo y defendiéndolo, ¿ya? Y defendiendo, hay que aprender a defender también las decisiones que vamos tomando como equipo. Y bueno, estamos llegando al término de este episodio. No era mi objetivo quizás introducirme en las partes de un proyecto educativo en esta ocasión, sino más bien reflexionar sobre su relevancia, que espero a ustedes les haga tanto sentido como a mí. Yo les agradezco por su compañía, por escucharme. Los invito a poder compartir este espacio porque este espacio fue construido para nosotros. Ya fue construido para crecer, para avanzar. Así que, bueno, como siempre les digo, compartan, denle me gusta y hagan todo lo necesario para hacer crecer esta comunidad. Los espero en un próximo episodio. Chao, chao.